Hola, mi nombre es Laura Gutiérrez y estas son las apreciaciones del Tribal Massive 2020. Hoy vamos a hablar de Jill Parker. Ella es la fundadora del Modern Tribal Fusion Belly Dance, que se originó a mediados de los años 90 en San Francisco, Estados Unidos. Hizo parte de Fat Chance Belly Dance y creó la famosa agrupación Ultra Gypsy, de donde salieron bailarinas como Rachel Bryce, Sharon Kihara, Rose Harden, Lady Fred, entre otras. Jill Parker no se considera la creadora del tribal fusión y pienso que como muchas pioneras en esta danza, su estilo fue desarrollándose de una forma más intuitiva y progresiva, creando con el tiempo muchos seguidores, que con la necesidad de clasificar o nombrar algo novedoso y diferente le dieron vida al millón de nombres que conocemos en la actualidad. Jill está claramente influenciada por estilos más folclóricos, además de un estilo más vintage perteneciente a los años 20 y 40, a la época victoriana y a la cultura queer. Llevo siguiendo a Jill por muchísimos años. Bueno, les confieso que en un inicio realmente no me agradaba del todo su estilo, sin embargo, con el tiempo, con nuevas miras, aprendí realmente a apreciar su naturalidad de movimientos, su estilo tan único. Además tiene algo muy especial y es que tiene unos combos muy únicos que me encanta cuando lo repite en una pieza. Tuve la oportunidad de verla por primera vez en la ciudad de Santiago, en Chile, aproximadamente en el 2011. Y por fin estudié con ella el año pasado en el Congreso Tribal Sulamericano en Sao Paulo, Brasil. Esto me dio la oportunidad de reafirmar su estilo, de entenderlo muchísimo mejor, entender las raíces del tribal y realmente enamorarme muchísimo más de su serie, de su estilo. Es una persona muy amigable, muy carismática y definitivamente una vez tienes la oportunidad de estudiar con ella, ves la otra cara de la danza tribal. Empecemos. ¿Qué opinan de esta pose inicial? Para mí Jill es una combinación perfecta entre lo sencillo y sensual. Me gusta mucho cómo inician en un costado y cómo van añadiendo progresivamente más capas a sus movimientos hasta llegar a este encantador círculo. Aquí presentan unos pequeños motivos que van a repetirse dentro de la coreografía con nuevas formaciones, creando mucho dinamismo. Jill es experta en crear combos que evocan el elemento aire, que al repetirlos en una coreografía generan bastante estabilidad. Para mí, ella tiene las mejores caminadas en la danza tribal. Solo da un paso y ya aparece flotando. Adoro tus acentos. No estoy segura cuánta simetría ella buscaba justo en esta parte, sin embargo me pareció impredecible y alucinante estos cambios de planimetría que son recalcados por unos acentos pélvicos. A partir de este momento, hasta el minuto 2:25, vamos a una sección muy serpenteante, de mucha cadencia, y además de eso me parece que es una parte muy armoniosa y equilibrada. A Jill Parker le gusta exponer la diversidad corporal en sus shows y pienso que justo en esta coreografía tuvo una gran habilidad para hacerlo. Vaporoso.